en la gestión de varios proyectos europeos. Así que Pedro Simón, director del ESAMUR, que es la actividad de saneamiento de agua de la región de Murcia. De nuevo, Pedro. Gracias. ¿Pueden poner la presentación? Pedro tiene una presentación que si podéis ponerla. Vale. Bueno. Vale, empiezo ya. Bueno. Voy a comentar un programa un proyecto en el que participamos, que fue bastante interesante para nosotros. Aprendimos bastante, quizás no tanto de tecnología, pero sí, bueno, pues de problemas que hay en otros países y demás de la parte del Mediterráneo. El proyecto se llama Aquacycle. Este es la página web donde se puede encontrar todo lo que allí se hizo. Y los principales datos de este proyecto estaba en la convocatoria 2014-2020 en ICBCMed. El nombre completo, que ya da una idea de hacia dónde iba, hacia el tratamiento sostenible y la reutilización de aguas residuales en la región del Mediterráneo. Los países que participamos fueron Grecia, que lideraba el proyecto, España, Malta, Líbano y Túnez. La financiación fue de 2,8 millones de euros y se financió 2,5 millones de euros por parte de la Unión Europea. Y los partners fueron la CERS, que es una universidad en Tesaloniki. Por parte de España también estuvo CIEMAT, Plataforma Solar de Almería, que nos ayudó o fue muy interesante para nosotros para entrar en algo tan interesante para nosotros como puede ser el tema del aprovechamiento de la energía solar. Luego estuvo IRMCO, que era quien se encargaba de los temas de divulgación y demás, la Universidad del Líbano, 2 centros de investigación de Túnez, CERTE y CITET, y ESAMUR. El proyecto empezó el 1 de septiembre del 2019 y terminó el 31 de octubre del 2023 con la pandemia en medio, lo cual fue una faena bastante gorda porque nos limitó mucho justo en la mitad del proyecto. El principal objetivo que tenía el proyecto era promover precisamente el uso de agua regenerada, principalmente en los países donde no lo hacían, en Túnez y en Líbano, con un sistema de tratamiento muy particular. No los que tenemos aquí, sino entramos en otro sistema de tratamiento que nos pareció muy interesante y que ahora describiré. Y se hicieron 3 demosites en Murcia, en Túnez y en Líbano. También se desarrolló un GIS por parte de la Universidad de Tesaloniki, un GIS para evaluar o para asesorar, mejor dicho, a los posibles clientes del agua regenerada, para ver si era posible el llevarles allí el agua, no llevarles el agua y demás, que fue interesante también. Otra cosa importante es que se entrenó a mucha gente en estas tecnologías, lo cual es absolutamente necesario. No vale de nada el tener instalaciones si no tienes gente que sepa llevarlas. Y se intentaba promover también la creación de una comunidad de reutilización de aguas residuales mediterránea, lo cual pues también era algo pues muy loable y necesario. Este es el esquema en qué consiste este nuevo sistema de tratamiento, que no es como los que he enseñado en la presentación que hice antes. Es un tratamiento que, desde luego, consume muy poca energía, mejor que eso, incluso produce biogás. Tiene un pretratamiento, como todas las plantas depuradoras del mundo. Todas necesitan primero un pretratamiento para quitar sólidos, arena, grasa y demás. Y luego es donde empezamos ya las particularidades. Tiene un tratamiento anaerobio. Anaerobio, lo normal es que siempre las depuradoras tenemos tratamientos aerobios. Este tiene un tratamiento anaerobio, que tiene unas ventajas bastante importantes, como es que es capaz de eliminar un porcentaje importante de materia orgánica con un consumo eléctrico muy, muy bajo y, aparte, produce biogás y produce muy poco fango. Es un sistema bastante bueno. Después hablaré de que tiene alguna desventaja, pero en principio era un sistema que nos parecía muy interesante.
pero no es capaz de llegar a los rendimientos que estamos consiguiendo con los otros sistemas y necesitábamos algo que lo apoyara. Y lo que venían después eran humedales. No es que fuera una tecnología que nosotros usábamos bastante, pero aprendimos bastante con este proyecto de ella. Unos humedales que después veremos la calidad de agua que éramos capaces de conseguir allí. Y para finalizar, y para tener un agua en perfectas condiciones para poder usarla en agricultura, que era el objetivo, teníamos un reactor solar que, digamos, que dirigía la plataforma solar de Almería y que, junto con otros reactivos, era capaz incluso no solo de desinfectar, sino también de eliminar contaminantes emergentes. Entonces, era una tecnología muy novedosa, muy interesante, que tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente, pero que nos gustaba mucho de poder explorar y que pensamos que podría ser interesantísima para países que realmente pues, no tenían una tecnología quizá tan elevada como esta. Esto que se ve ahí es ya el proyecto construido. Se ve ahí lo que es el reactor anaeróbico, que teníamos de otro proyecto nosotros antes que habíamos hecho un live. Un tratamiento anaerobio primero, ya digo que es muy interesante. Luego los humedales, que están en la parte superior, y luego el pequeño reactor solar, donde lo que conseguíamos era pues, el desinfectar ya ese agua posteriormente. Aquí un detalle un poco mayor de lo que es el tratamiento anaerobio, tanto por fuera como por dentro. Estos son los humedales que construimos, dos tipos de humedales, uno subsuperficial y otro superficial. El subsuperficial era para eliminar materia orgánica y el superficial intentamos conseguir eliminar el tema de nutrientes. Y esto era el reactor solar. Resultados. Los resultados, aquí no lo verán ustedes porque ni yo mismo casi lo veo. Realmente hay 4 partes. Una sería la entrada al USB, que era el tratamiento anaerobio, que está en rojo. En naranja está cuando sale de ese USB y entra ya en los humedales. Y luego en verde y en azul, que es lo que ustedes no ven, y yo tampoco prácticamente, porque son muy bajos, que es los resultados que se estaban consiguiendo, que ahora después lo mostraré un poco. Esto era en sólido en suspensión, pero en general en casi todos los parámetros se consiguió unos resultados muy bajos. Aquí igual, como en DBO5, también el verde y el azul prácticamente no se ven, están muy bajos, ahora veremos de qué orden. En DQO, en nitrógeno total, nitrógeno no es capaz de eliminar este sistema tanto como un sistema convencional, porque necesitaría mucho más tiempo en los humedales, pero bueno, también eliminaba. En nitratos también se eliminaban, fósforo e incluso patógenos. Este sí que me gustaría hacer un poco más de hincapié, porque normalmente en una depuradora entran del orden, en el influente de la depuradora, del orden entre 1 millón y 10 millones de unidades formales de colonias de Escherichia coli, por ejemplo, por cada 100 mililitros. Eso sería la entrada normal en una depuradora. Y este sistema, bueno, pues conseguía reducirla del orden hasta entre 2 y 3 unidades logarítmicas, que es entre 100 y 1000. Es un resultado bastante aceptable para poder utilizar ese agua luego. Y aquí no estamos utilizando aún el reactor solar. Esto era simplemente con los humedales y el tratamiento anaerobio. Y la verdad fue una sorpresa porque fue una eliminación pues bastante interesante. En otro parámetro también, si sale, que era Clostridium perfringens, que es un patógeno, un indicador muy duro de eliminar. También había una cierta eliminación, no tanto como con Escherichia coli, pero también había una cierta eliminación. Por lo tanto, el sistema, vamos a ver aquí ahora cuáles eran los valores medios. En DBO5, en materia orgánica, 257, una entrada bueno, pues normal en una depuradora, y salía con 10. La directiva europea pide 25. Por lo tanto, pues salía bastante aceptable estos resultados. En DQO, que pide la normativa europea 125, salíamos con 26,5 de media. En nitrógeno, pues entraba con 51,3 y se bajaba a casi 21. Bueno, pues está también bastante bien. Y en Escherichia coli, lo que decía antes, había 6,50 unidades logarítmicas y lo reducíamos a 3, es decir, menos de 1000 de media. Y en esporas, pues también parecido. Es decir, era un sistema que estaba funcionando bastante bien y que es muy interesante y que ahora veremos otras ventajas que tiene. Y esto además es ya el trabajo que estuvo haciendo también la Plataforma Solar de Almería, que son grandes expertos en todos los temas de
de radiación solar y demás, y los que manejaban el Raceway, el sistema el reactor, digamos, solar, donde además utilizaron distintos tiempos de retención con distintas alturas dentro de los reactores solares, con lo cual la radiación, digamos, era más efectiva cuanto menor altura tuviéramos allí. Trabajaron entre 15 centímetros y 5 centímetros. Y luego también usando una serie de reactivos que eran agua oxigenada y PMS, que se llama, que es el peroximonosulfato. Y el peroximonosulfato es muy, muy efectivo, como ahora después veremos, pero es súper caro. Con lo cual sí que consigue resultados muy buenos, pero digamos a un coste bastante alto. Entonces, pues aquí se ven estudios que estuvo haciendo la plataforma solar de Almería muy interesantes, con distintas concentraciones, distintos tiempos de retención y demás. Y la verdad es que mejoraba significativamente los resultados que ya habíamos conseguido antes con los sistemas previos. Esto, por ejemplo, son lo que exige ahora la futura nueva directiva de tratamiento de aguas residuales en Europa, que también exige eliminación de contaminantes emergentes. Y aquí están los que nos piden, y ahí vienen en las distintas concentraciones para peróxido de hidrógeno, agua oxigenada y PMS, cuáles son las concentraciones que se miraban, y en la última columna se puede ver solo con sol. Y bueno, pues se conseguían concentraciones. Este, por ejemplo, era para 15 centímetros de altura y para 10 centímetros bajaba radicalmente, es decir, se conseguía un efecto mucho más interesante, sobre todo con PMS, donde muchos de ellos prácticamente los eliminaban del todo. Con lo cual, la tecnología solar, bueno, pues parece bastante interesante. El problema de estas tecnologías blandas, entre comillas, que necesitan mucha superficie, mucho espacio, y no siempre se tiene ese espacio. Pero aprendimos bastante de allí. Segunda pregunta que nos hacíamos, el tema de los costes. Si lo comparamos con un sistema convencional, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que es más caro, más barato o qué? APOC System es el sistema que se diseñó en el proyecto Trineflex, que es el de arriba, y el sistema convencional es el que viene abajo. Entonces, hicimos 3 escalas para habitantes equivalentes 15.000 o 1.000 o 200, que representa por un caudal de unos 2.000 metros cúbicos día, 150 o 25, y ahí vemos pues lo que costaba cada parte, suponiendo esos tamaños, digamos, hicimos estudios de cuánto costaría a esos diferentes tamaños, puesto que la planta que nosotros probamos ayer era una planta piloto para unos 5 o 10 metros cúbicos día, y aquí estamos hablando de instalaciones más grandes, lógicamente. Se puede ver que el coste, por ejemplo, para 15.000 habitantes equivalentes sería para el sistema APOC 4.400.000 y para el sistema convencional 4.100.000. Más caro para el sistema que estudiamos en el proyecto. ¿Por qué? Porque necesitaba una superficie muy, muy grande para poder conseguir los mismos resultados. Entonces, eso hizo que se encareciera. Pero eso es para grandes tamaños. Pero para más pequeños tamaños, por ejemplo, para 1.000 habitantes equivalentes, ya era mucho más barato el sistema APOC que el sistema convencional. Estamos hablando de 755.000 o 1.650.000. Y para plantitas pequeñas, con lo cual podrían descentralizar en estos países, bien en Túnez, bien en Líbano o países similares. Estamos hablando de un coste de 224.000 euros, el de 200 habitantes equivalentes, y 541.000, más del doble, bastante más del doble, para un sistema convencional. Con lo cual, para tamaños reducidos sí que es una tecnología que podría ser de gran interés y además que consigue unos resultados bastante buenos. Para el tema de los costes de operación, pues los costes de operación donde se disparaban no es en lo que es el tratamiento anaerobio y los humedales, que eran unos costes bastante reducidos. Donde se disparaba era luego en los reactivos cuando queríamos eliminar contaminantes emergentes y en concentraciones altas, que ahí sí que ya se nos disparaba. Porque, como pueden ver aquí, por ejemplo, en el reactor solar, en 15.000, solo con agua oxigenada ya se gastaban 207.000 euros y el total para 15.000 habitantes equivalentes salía 407.500 euros al año, que era un coste pues superior incluso al sistema convencional. Bien es cierto que el sistema convencional no elimina tantos contaminantes emergentes como este sistema de aquí, que serían 315.000. Pero en cuanto ya pasamos a la otra escala, la escala de los 2.000, ya estamos hablando de que incluso añadiendo el peróxido y demás,
los valores son más bajos en el sistema del Aquacycle. Estamos hablando de 65.000 si utilizamos agua oxigenada, frente a 84.000 que sería para el sistema convencional. Y para pequeñas instalaciones aún es más interesante, puesto que estamos hablando de 20.000 frente a 50.000. Entonces, es más barato, tanto de construcción como de explotación, pero, digamos, para tamaños no muy grandes, lo cual podría indicar que fuera muy interesante el tema de descentralizar instalaciones y no aquí que tenemos tendencia más bien a centralizarlas. Otra información, este sistema es muy interesante, pero solo cuando hay temperaturas altas. Y cuando digo altas es que no bajen de 15 grados habitualmente. Es decir, esto no vale para Soria. Si lo ponemos en Soria, esto no va a ir, sobre todo por el tema del tratamiento anaerobio. El tratamiento anaerobio necesita temperaturas mínimas de 15 grados, mínimas, y ahí tiene unos rendimientos aún no muy altos. Pero para regiones como pueda ser Murcia, Valencia, Almería, aquí tenemos temperaturas bastante aceptables todo el año, con lo cual puede ser interesante. Y no te digo nada pues para países más en el norte de África, como Túnez y demás, que ahí sí que puede ser muy interesante. Esta tecnología del tratamiento anaerobio, por ejemplo, se usa mucho en Brasil y en algún otro país sudamericano, y le funciona muy bien, porque lo que decía antes, es simple de explotar, es barata y además te produce biogás, con lo cual tiene muchas ventajas. También tiene alguna cosa que hay que estudiar, como es que se puede escapar algo del metano. Ahí lo que se produce es metano en la digestión anaerobia, y ese metano, como bien saben ustedes, desde el punto de vista de problemas de efecto invernadero, podría ser complicado. Entonces, es un tema que también habría que tener en cuenta. Y también hay otro problema, que es los sulfatos. Porque los sulfatos, y aquí nos encontramos ese problema también en la depuradora donde lo hicimos, los sulfatos pasan a sulfídrico y el sulfídrico es tóxico para las bacterias que producen el metano, con lo cual hay que ver también, no vale para todos los tipos de agua. Tiene que ser agua con concentraciones de sulfato no muy altas. Por lo tanto, si tenemos temperaturas aceptables, no muy bajas, y tenemos un agua sin mucho sulfato, este sistema puede ser muy interesante, sobre todo a tamaño medio. Lo que necesita es más superficie, por supuesto. Entonces, es un sistema eficiente, simple, muy importante para otros países que quizás no tienen una tecnología tan avanzada, por tanto, simple, es muy importante que lo sea, y barato. Y, bueno, pues se ha visto que funcionaba bastante bien. Y esto sería, bueno, pues la conclusión que sacaríamos aquí. Y algunas lecciones que aprendimos. Hubo problemas a veces, sobre todo para los otros países, por el tema de para llevar a cabo los proyectos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de Túnez, durante el tiempo del proyecto le cambiaron 3 o 4 veces la ley de contratos del Estado. Eso es mortal, porque claro, es que no pueden hacer nada. Cuando sacan una cosa, le han aprobado otra y así, y los pobres, por más interés que ponían, y ponían mucho interés, es que era un desastre. En Líbano, ¿qué problemas tuvieron? Y por eso digo estabilidad económica. Tuvieron una inflación brutal, pero brutal, estamos hablando bestial. Con lo cual tenían un dinero asignado y de repente se les fue a la cuarta parte. Y lo pasaron súper mal. Entonces, es que es muy complicado. Tienen mucho interés, quieren hacer cosas, quieren desarrollarlas, pero luego a veces se encuentran con problemas de idiosincrasia del país que son complicados. El tema de la gobernanza, que es un punto clave, vimos cómo era muy difícil llegar a la parte, digamos, de la administración, llegar a los agricultores y todo eso, bastante más que aquí. Yo creo que es muy importante que esté la administración involucrada, porque los que tienen que hacer luego las instalaciones es la administración, quien tiene que diseñar las instalaciones es la administración, y si solo pones investigadores, van a estar en dos mundos separados. Entonces es muy importante que participen en el proyecto y que cuando participen en el proyecto se involucren en él y realmente crean en él, porque es la manera de que luego lo desarrollen. Y también otro tema importante es, desde mi punto de vista, no deberían aspirar a intentar conseguir las exigencias, las directivas europeas en un primer paso. Eso es suicida. Si hacen eso, como hacen muchas veces países sudamericanos, y tengo experiencia de ello, no van a ir para adelante. Son tan duras que no van a poder conseguir. Lo que decía antes, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hemos estado trabajando aquí en España durante muchos años con 100 de Escherichia coli, por decir un ejemplo, para el tema de patógenos.
pasar a 10, como se nos está pidiendo ahora, es mucho más duro. Para mí, se debería de intentar conseguir valores que fueran razonables, seguros, pero no buscar la misma disminución del riesgo que en Europa, porque entonces no se van a desarrollar esos proyectos. Van a necesitar tecnologías demasiado fuertes y no van a ir para adelante. Por lo tanto, hay que llevar mucho cuidado con cuáles son los requerimientos de estos países. Es muy interesante decir, somos la repera, somos como California, pero si luego no puedes cumplirlo, no sirve de nada. Y por mi parte creo que ya está todo. Pues muchas gracias. No sé si, para esta sesión sí que vamos a abrir micrófonos tanto para preguntas, tanto para la gente que está aquí como los que están conectados. Porque si hubiera una pregunta por parte del público, no dudéis en levantar la mano o en escribirla en el chat. Pues mira, tenemos a alguien aquí en el público. Si puedes. Sí, hay un micrófono que ya está llegando. Y si puedes. No, delante. Hola. Hola, yo soy Paqui, trabajo en el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, que estamos aquí en Cartagena. Y mi pregunta, pero ya hemos estado hablando antes de los resultados de explotación del proyecto. En este caso, esos resultados se han traducido en otras instalaciones, ya sea piloto o a nivel, no sé, como has dicho, que queríais promover una comunidad de regeneración de agua. ¿Se ha hecho algo después del proyecto? Se ha planteado hacer un segundo proyecto, digamos de continuidad de este, para ir mejorando las cosas que se han visto que, bueno, pues que eran mejorables. Entonces, sí, eso sí que se ha... A nivel de empresa como tal, ¿alguna empresa dice, yo quiero explotar los resultados que hemos obtenido y, no sé, crear una empresa más grande para ir a otros países también de la zona? O sea, a nivel, digo ya, explotación comercial me refiero. A ver, en España sí que hay algún país que alguna de estas tecnologías sí que quiere desarrollar. Por supuesto, la Plataforma Solar de Almería interesadísimo en seguir trabajando en este tipo de cosas y que podría ser muy interesante, porque realmente yo creo que el tema solar tiene que ser una contribución altísima en nuestras regiones y podemos sacarle mucho partido de eso. La Plataforma Solar de Almería sí que está trabajando en ello, que yo sepa. Hay empresas que están trabajando también con los temas anaerobios porque han visto que era interesante. El tema de humedales aquí en España no está muy desarrollado porque necesitan superficies demasiado grandes y ya digo, cuando pasa de cierto tamaño, ni siquiera los superexpertos en el tema, con los que hemos contado para el diseño de estas instalaciones, ni siquiera los superexpertos del tema recomiendan pasar, por ejemplo, de 2.000 habitantes equivalentes. Pero creo que podría ser muy interesante y que las empresas podrían hacerlo. Pero allí yo creo que sí que han tomado mucho interés en los distintos países. Por lo que yo he visto en las reuniones y demás, sí que han tomado bastante interés. Pero se necesita la Administración que ayude a que eso luego se plasme. Si no, se va a quedar en el cajón. Gracias. Si no hay más preguntas, pasamos al siguiente ponente, que, si no me equivoco, va a ser Francesco Camonita. Si no me equivoco, ¿no? Vale. En este caso... No, vale, pues sí que me equivoco. Quien va a hablar ahora, si no, es Manuel Boluda, que es técnico en la Dirección General del Agua de la Región de Murcia y que tenemos aquí con nosotros en la sala. Manuel nos va a presentar la experiencia de la Dirección General del Agua de la Región de Murcia en diferentes proyectos. Buenos días a todos. Ponte más cerca, creo que del micrófono para que se... ¿Puedes poner la presentación para apoyarme en ella? Vale. Bueno, en esta presentación voy a intentar explicar y resumir la experiencia que... Un momento, la que tenemos ahora mismo puesta, no. Esa presentación creo que era... Esta no es la de Manuel, perdón. Esta sí es. Vale. En esta presentación voy a tratar de resumir la experiencia que tiene en estos últimos 6 años la Dirección General del Agua respecto a sus colaboraciones internacionales. Si bien es verdad que lo primero que tengo que reconocer es que no tenemos todavía ningún proyecto implementado en ninguno de los programas del Mediterráneo,
Sin embargo, ya llevamos 5 iniciados fundamentalmente en varios programas, como puede ser el Horizonte, tanto 2020 como el Horizonte Europa, y nosotros fundamentalmente nos hemos centrado en Interreg Europe. Fundamentalmente, lo que realmente nos ha hecho a nosotros involucrarnos en los distintos proyectos es precisamente la temática. La Dirección General del Agua tiene varias prioridades. La primera y fundamental es la reutilización, como ya habéis podido observar de las charlas de Pedro. Y ahora mismo estamos muy centrados en la problemática de la contaminación por nitratos de origen agrario. Un tema, si hay un denominador común en la mayoría de proyectos en los que nosotros estamos involucrados, es precisamente la temática de la gobernanza, porque nosotros, el fin fundamental de la Dirección General del Agua es mejorar sus políticas. De hecho, hay incluso algún proyecto más que no está aquí dentro de esta lista, que lo seguimos, que ya llevamos liderando 3 proyectos en el programa Interreg Europe y todos tienen el denominador común de mejora de políticas y de gobernanza. Bien, las prioridades a la hora, por si alguien quiere colaborar o ofrecer alguna colaboración a la Dirección General del Agua, son las que ha expuesto mi director general, José Sandoval, que es aumentar la resiliencia para enfrentar el estrés hídrico, y tenemos dos pilares, que es uno, afrontar los periodos de sequía, fundamentalmente o bien aumentando los recursos, sobre todo con recursos alternativos, o bien reduciendo los consumos con técnicas de optimización. Y hay otro pilar fundamental, que es la prevención de eventos extremos a través de tipos de infraestructuras que sean innovadoras. Todo eso nos puede interesar. Respecto a las colaboraciones transnacionales, entendemos que hay 2 tipos, las puntuales, que son a través de proyectos, y esto ocurre conforme nos vayamos conociendo. El interés es tener unas colaboraciones regulares con los socios que más tengan en común como nosotros. Tenemos un memorándum de entendimiento con la República de Malta para estudiar el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua. Es algo muy deseable, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos y es nuestra prioridad fundamental. Tener grupos temáticos de colaboración cuando hay un tema en el que nosotros tenemos un reto que enfrentar, pues tener a ese grupo de gente, de países que realmente tienen el conocimiento que nosotros necesitamos en cada momento. De primeras, vamos a hablar, voy a intentar hacer un recorrido de un proyecto desde que se tiene la idea hasta el final, con la intención de hablar del proyecto en el que tenemos preseleccionado en el programa Interreg Med, y luego posteriormente lo voy a completar con la experiencia que nosotros hemos tenido en los proyectos en los que hemos implementado o estamos implementando. De primero, la idea de proyecto tiene que encajar en las prioridades que he puesto anteriormente. Y esto puede ser que la idea o sea tuya o que te la ofrezcan. Cuando la idea es nuestra, nos implica tener que liderar el proyecto, y solo y exclusivamente hemos hecho eso en temas en los que nosotros tenemos mucho interés, como puede ser la reutilización o ahora mismo la cuestión de nitrato. Cuando ya se lidera un proyecto hay que buscar un consorcio de socios, y lo más deseable es que el consorcio de socios tenga el máximo número de socios para tener mayor repercusión, pero a mayor número de socios, mayor problemas en la gestión. Y debe haber un equilibrio en ese consorcio entre de socios de los cuales podemos aprender o socios a los cuales podemos liderar. Quisiera hacer una reflexión sobre las posibilidades que se tiene de que se apruebe una idea, porque cuando tú tienes una idea de proyecto y se la ofreces a un consorcio, es muy probable que esa idea vaya cambiando. Nosotros la experiencia que tenemos
es que cuanto más simple es la idea y menos no digo que se contamine o que cambie la idea inicial, cuando hemos intentado adaptar esa idea a un consorcio ha sido cuando no nos han aprobado los proyectos. Siempre normalmente, muchas veces la idea tiene que ser simple y clara. Luego hay una cuestión fundamental que es la repercusión, que adaptado a los proyectos de agua, pues siempre se piensa que los proyectos que más éxito y que más posibilidades de éxito para que te lo aprueben son los que tienen mayor repercusión, pero las cuestiones del agua es un campo temático que afecta en el cual todo el mundo tiene derecho a su acceso y, por tanto, hay veces que una baja repercusión puede ser una idea atractiva para los secretariados. Por ejemplo, cuando se trata de zonas aisladas en las que es muy difícil de actuar o que las alternativas o no hay alternativas viables, también puede ser un proyecto atractivo para los secretariados. Yo estoy pensando ahora mismo en zonas con muchas limitaciones naturales, porque todo el mundo tiene derecho a su saneamiento y todo el mundo tiene derecho al acceso al agua. El proyecto que tenemos ahora mismo preseleccionado en el programa NextMed es de nombre impronunciable, es NCWRRUMW. Ya me he quejado varias veces al líder que si puede ser algo más atractivo y como se ve, la idea es muy simple. Se trata de recoger agua pluvial para uso urbano. Evidentemente encaja en la convocatoria y además en casi todos los puntos. Está en la prioridad 2, un Mediterráneo más verde y resiliente, el objetivo claro, el acceso al agua y la gestión sostenible, y está muy claro y muy delimitado cuál es nuestro target group. Evidentemente, la mayoría de los proyectos que se presentan de agua cumplen los principios horizontales. Evidentemente, no hay diferencia en la perspectiva de género, no hay discriminación. Evidentemente, se produce un beneficio medioambiental y casi todos se cumplen en la mayoría de los casos de forma directa por el simple hecho de tratar con un tema de conservación de recursos como es el agua. A la hora de desarrollar un proyecto, entendemos que el motor de desarrollo de todos los proyectos son las buenas prácticas. Las buenas prácticas se trata de un método, acción, puede ser una infraestructura o algún hecho que se sabe que funciona. Aquí hay un pequeño debate porque prácticamente Interreg se trata de modificar, de mejorar las políticas. Hay cuestiones que tecnológicamente pueden ser muy interesantes para la investigación, pero que no encajan en el concepto de buena práctica, porque una buena práctica tiene que estar perfectamente probado que funciona. De hecho, muchas soluciones tecnológicas nos las han ido rechazando como buena práctica por no estar suficientemente probada. Hay que decir que la buena práctica de un proyecto son su patrimonio y sirven para impulsar el aprendizaje de unos socios con otros. Como ejemplos de buenas prácticas en materia de agua, por ejemplo, están de tipo de gobernanza, por ejemplo, procedimientos para acceder al tipo de determinados recursos hídricos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en este caso Murcia, tiene un catálogo de aguas reutilizadas con un procedimiento administrativo transparente para que los potenciales usuarios puedan acceder a ello. Eso es algo simple, sencillo, que permite dar más transparencia y hacer que para los potenciales usuarios el agua reutilizada, por ejemplo, sea atractiva. Otro ejemplo de buenas prácticas de materia de agua es cualquier norma que puede ser eficaz para un determinado fin, que es el que nosotros buscamos. Como ejemplos de buenas prácticas de infraestructuras hay muchísimas más y además que le hemos ido identificando, pues, por ejemplo, pueden ser jardines de lluvia, tanques de tormenta, en definitiva, sistemas de recogida de pluviales que cada vez en Murcia
hay margen de maniobra para seguir avanzando e identificar más y proponer acciones más en ese sentido. Como métodos pueden ser sistemas de recuperación de contaminantes, sobre todo ahora mismo estamos pensando todos en cuestiones de nitratos, cuestiones del fósforo, reducción limpieza de metales pesados, todo eso son buenas prácticas. Como métodos también podemos considerar las redes de monitorización o sistemas para mejora de la eficiencia de consumo. Yo aquí en ese momento, ahora mismo estoy pensando en la modernización de regadíos, tratar de hacer una agricultura lo más precisa posible y con mínimos consumos de agua. Respecto a los pilotos, entiendo un piloto como una solución para ser probada a pequeña escala y que en caso de éxito se implementará a gran escala. En algunos proyectos la ejecución del proyecto implica únicamente en implementar este piloto. Para mí es muy importante porque en principio ya hemos tratado de coger y presentar algunas propuestas de proyectos que han sido rechazadas precisamente por la cuestión de la propiedad de los terrenos en los que se ubica. Siempre es deseable que sean públicos, porque en caso de que sean privados, sí que es verdad que incorporamos a iniciativas privadas en el proyecto, pero la entidad privada siempre velará por sus intereses. Yo recuerdo un piloto que presentamos hace poco en un Euromed, que la misma empresa no quería un piloto, lo que quería era directamente la infraestructura. Y eso chocó al final hasta hacer elevar muchísimo el valor del presupuesto del proyecto y al final se hizo inviable. Los pilotos son un resultado mismo del proyecto y es imprescindible definir la finalidad que tiene el proyecto para cuando termine la ejecución. Respecto a las actividades de intercambio de experiencia, hay tres posibilidades: un taller temático, visita de campo, un peer review, que consiste en abordar un mismo reto en dos países distintos y comparar cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro. Y a mí que quisiera resaltar que a todos nos entra la tentación, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un taller temático, de hacerlo generalista. Y es fundamental a la hora de coger y desarrollar un proyecto que, en definitiva, debe de orientarse a las buenas prácticas y a las posibles acciones que salgan posteriormente del proyecto. Si, por ejemplo, hacemos un proyecto de tarifado de agua o de nitratos, no podemos hacerlo de una forma general. Esas ideas hay que dejárselas a la universidad. Nosotros, como administración, tenemos que centrarnos en las posibles acciones o resultados que tengan en el proyecto. Respecto a los stakeholders, otra parte fundamental, que son los quienes validan y quienes impulsan tu proyecto, son fundamentales en la identificación de las buenas prácticas, y siempre es deseable que intervenga la triple hélice, que en caso del agua, por ejemplo, cuando hablamos de emprendedores, en la temática del agua no hay grandes, por la propia idiosincrasia del tema del agua, es complicado. No se ganan grandes cantidades, no hay grandes márgenes para las empresas en cuestión de agua. Entonces, tenemos que centrarnos en sectores, en usuarios de agua o empresas de suministro. En cuestión de las administraciones públicas, lo normal será la dirección que lleve las competencias de agua y la de medio ambiente, porque estamos hablando de gestión de recursos, y en el caso de agua reutilizada también una administración relacionada con la sanidad pública. Cuestión de conocimiento, pues siempre son universidades y centros tecnológicos. Como parte fundamental, el éxito el desarrollo de un proyecto, más o menos implica, más o menos para hacer un resumen muy corto, se plantea un reto para cada uno de los socios con una idea general, se identifican las buenas prácticas. Algunas veces se diseña, que no es en todos los proyectos, se diseña un piloto
Y luego hay un macheo o un intercambio de cromos de buenas prácticas entre los distintos socios. Yo tengo un problema, tú tienes una buena práctica que me lo soluciona. Y así, de esa manera, se ejecutan unas acciones que son resultados. Pues bien, lo fundamental de aquí es que el éxito del proyecto va a depender que las acciones, que las buenas prácticas sean replicables de unas regiones a otros. De otra manera es imposible encontrar unos planes, unas acciones viables como resultado del proyecto. Como tipos de resultados de proyecto, entendemos que pueden ser las acciones o los entregables del proyecto que forman parte de tu patrimonio. Y en cuestión de agua existen dos tipos, que son tecnológicas o de gobernanza. Las tecnológicas son buenas prácticas que al final se traducen en inversiones que mejoran los fondos de la Unión Europea y se llevan a cabo acciones que son resultado, replicación de los propios pilotos, incorporando los resultados que se han obtenido durante el trabajo del proyecto. Y quisiera poner un poco de énfasis en las de gobernanza. Las de gobernanza son resultados que no gustan mucho en algunos secretariados, no en todos, porque en definitiva no son fáciles de evaluar y en los indicadores no son muy claros, pero sin embargo es hacer una modificación de una norma gracias a un proyecto es un resultado que se queda ahí siempre y no es nada puntual. Y para finalizar, hay otro resultado que pueden ser ayudas, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en el sector agrícola. Por ejemplo, nosotros en España, por las circunstancias de cómo se gestiona el agua y van directamente a las comunidades de regantes, que el único problema como resultado de un proyecto es que en la fase de ejecución, normalmente la convocatoria de una ayuda implica más tiempo de lo que es la fase ya de ejecución o de las acciones del proyecto, pero tiene la ventaja de que el dinero pues rinde mucho más. Y yo con esto ya termino. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy encantado de resolverla. Muchas gracias. No parece que haya preguntas en el público, tampoco en el chat. De todos modos, bueno, nos has demostrado una vasta experiencia en la gestión de proyectos, ¿vale? Es decir, y has demostrado, bueno, pues que desde la Dirección General tenéis ya un recorrido. No sé si quieres que dejemos aquí vuestros datos de contacto en el chat, sí, para que si alguna entidad de las que están hoy conectadas quiere contactar con la Dirección General de Agua de la región de Murcia, puedan enviarle un correo y explorar posibilidades para nuevos proyectos, ¿vale? Ahora pondré tu mail en el chat en un momento, ¿vale? Gracias. Pues bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, que otra vez espero no equivocarme. Ahora vamos con Jesús Argente, si no me equivoco, de la Universidad de Murcia, que es investigador en la Universidad de Murcia y también nos va a mostrar cuál es el recorrido que tienen ellos en... Sí, claro. En los diferentes proyectos europeos que han tenido a cabo. Jesús. ¿Suena? Sí. Creo que sí, ¿no? No, cógete el otro. Vale. Cógete el otro, sí. Pues nada, buenas tardes o buenos días, ¿no? Encantado de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación a esta jornada y pues para mostrarles uno de los proyectos que llevamos a cabo, que aunque la temática no es en sí de agua, sí que la parte de piloto y el caso estudio que vamos a llevar a cabo aquí en España se va a centrar en cuestiones, ¿no? De agua también, ¿no? Pero porque hemos identificado buenas prácticas, que aquí se está hablando mucho de buenas prácticas y de todo, y las vamos a utilizar y mostrar a otros actores que participan en el proyecto. El proyecto que les voy a presentar es ChubiBlue, que es impulsando la comunidad de biotecnología azul en el Mediterráneo, y
Chu es 2 porque es la continuación de un primer proyecto que era BeBlue, que era creando la comunidad de actores en el Mediterráneo sobre biotecnología azul. En el proyecto BeBlue participábamos como socios y nos invitaron a participar, o nos incentivaron a participar desde la región de Murcia, ¿no? Al final esa colaboración entre diferentes actores y sobre todo también administraciones públicas es esencial para que nosotros desde las universidades pues podamos colaborar con ellas y poder mejorar esas políticas, esa normativa y esa gobernanza vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Crear esas políticas que mejoren las situaciones, pero integrando también a los actores que den su know-how, ¿no? su saber hacer, integrarlos en esa creación o en el codesarrollo de esas nuevas estrategias o políticas desde el inicio para que luego puedan ser aceptadas y adaptadas en cada territorio, por así decirlo. ¿Se pasaba? Perdona. Vale. Lo que pretende mayormente el proyecto CHU-BeBlue es capitalizar esos resultados que tuvimos y que obtuvimos en el proyecto BeBlue, que creamos esa comunidad de actores, siempre teniendo en cuenta una cuádruple hélice, ¿no? Que estaba desde administraciones, como le estaba diciendo, ciencia y academia, pues también la parte de la industria y la sociedad, ¿no? Agrupando muchos organismos de diferentes tipologías dentro de la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y sí que se llegó, fue un proyecto que tuvo mucho éxito, que está bajo la umbrela de otro proyecto mucho más ambicioso que se llamaba Panoramet, que era pues mejorar la gobernanza en muchos niveles a nivel del Mediterráneo, que era financiado cofinanciado por el programa Interreg-Med. Este está siendo cofinanciado por el Interreg Euromed. Y entonces lo que pretende es capitalizar esos resultados. Al crear esa comunidad, pues identificamos una serie de barreras y retos que teníamos que hacer frente desde la vertiente norte y la sur, porque habían socios asociados que se llaman el proyecto, pues para crear y poder mover hacia adelante impulsando esta biotecnología azul, que sin más hace referencia pues con nuevas acepciones así, porque hay en la biotecnología, quien somos del campo más de la biología, viene más el uso de organismos puramente, dicho así, pero ahora con nuevas acepciones y terminologías, pues la biotecnología azul la estamos tratando o hace referencia en nuestro caso al uso de esos recursos y organismos que están en el medio marino, con el objetivo de desarrollar pues nuevos productos, servicios y soluciones en diferentes campos que van pues desde la acuicultura, la pesca, la industria, la generación de alimentos, cosmética y en este caso la bioremediación también, ¿no? Que es una de las cadenas de valor que estamos tratando. En ese sentido, en BeBlue identificamos esos retos que fueron pues en falta de colaboración de los más importantes, público y privada, ¿no? Por así decirlo, ya no solo a nivel de I+D+I, sino también a nivel de administración y empresas o industria, por así decirlo. Otro reto que pienso que es común en la mayoría pues era esa falta de financiación dirigida a proyectos de este tipo, de innovación relacionados con la biotecnología azul. El siguiente reto y no menos importante fue hacer frente a mejorar la colaboración de la empresa, pero desde un punto de vista más que facilite esa transferencia, que se facilite la implementación de nuevos modelos de negocio y la implementación de nuevas oportunidades y de nuevas iniciativas, porque había una barrera normativa muy importante que frenaba la implementación de proyectos como podrían ser de acuicultura o más innovadores que los actores, sobre todo industriales o emprendedores, no sabían
sabían dónde encajarlos, y más en agricultura, en medio ambiente. O sea, era como un choque ahí de normativa que había que hacía que un proyecto tardara en implementarse o en montarse 2, 3, 4 años, por así decirlo. Y luego, como no, pues la falta de concienciación de estos nuevos productos, servicios y etcétera, que ofrecen las biotecnologías azules, siempre con la digitalización de manera horizontal, por eso le pongo en plural, el toque de concienciar a la sociedad, pues, ¿no?, de todo lo que genera y todos los bienes y servicios que nos transmite. De hecho, surgió que una de las líneas a seguir quizás es por qué no ahora en este mundo digital colaborar con influencers, pues para dar a conocer y mejorar, ¿no?, adaptarnos a los tiempos para dar a conocer a la sociedad esos productos y servicios que son producidos aquí en el Mediterráneo, por así decirlo, y que son más adaptados a nuestras costumbres, etcétera, en contraposición de otros que vienen de otras partes del mundo, como puede ser Asia, etcétera. Así, de este modo, pues esos principales retos pues los vamos a intentar transformar en oportunidades en Chubiblue. El proyecto Chubiblue empezó en enero de este año. Está siendo coordinado en esta segunda fase por la Universidad de Murcia, lo coordinamos desde la Facultad de Informática, desde el grupo de investigación Sistemas Inteligentes y Telemática, pero también es un proyecto no propiamente de investigación, sino más de cooperación internacional y territorial, más institucional, y colaboramos más o menos 20 investigadores de toda la Universidad de Murcia, con un carácter muy multidisciplinar, desde la parte de informática, por esas nuevas tecnologías y aplicación, desde la parte más de ecología, producción acuícola, pesquerías, etcétera, la parte más social o socioeconomía, ¿no?, socioecología, por así decirlo, por diferentes investigadores más relacionados con el desarrollo, con la generación de políticas, etcétera. O sea que hay muchas disciplinas que estamos trabajando juntas pues para pretender capitalizar y que esos positivos y que esos resultados sean positivos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo que se está haciendo prácticamente es para lograr estos objetivos es 3 paquetes de trabajo comunes, que en primer lugar es identificar esas buenas prácticas que tanto se han hablado aquí a lo largo del Mediterráneo, con los diferentes socios que estamos trabajando en el proyecto, que somos 10, que ahora les mostraré. Después de identificar esas mejores prácticas o las más prometedoras, lo que se van a crear en otro paquete de trabajo es una demostración, crear sitios de demostración en diferentes países del norte, pero atrayendo ya a países del sur del Mediterráneo. Y luego la tercera pues es dar a conocer esas buenas prácticas más prometedoras que pueden movilizar ese cambio en las políticas y esa adopción de innovación en el terreno, en el uso y producción de recursos que vienen de cadenas de valor relacionadas con el mar, como puede ser la acuicultura, la pesca, la valorización de descartes, la biorremediación ambiental o la producción de cosméticos. Y con ello, pues intentar mejorar esas políticas regionales, dar a conocer a la sociedad, y no solo a la sociedad, sino también a estos 4 bloques de actores, como les decía, de cuádruple hélice, para que cada uno aporte su visión, su saber hacer y que sea tenido en cuenta en la mejora de estas propuestas políticas que vamos a desarrollar, basadas en esa experiencia colaborativa también, de esas buenas prácticas a lo largo del Mediterráneo. Los socios del proyecto, como les decía, la Universidad de Murcia es un grupo así extenso y muy multidisciplinar que coordinamos desde la Facultad de Informática. El coordinador es Antonio Escármeta y yo estoy trabajando más bien en este proyecto coordinador técnico. El segundo es el ENEA, que es la Agencia Nacional para el Medio Ambiente en Italia, está NIP, que es el Instituto de Biología Marina de Eslovenia, en Pirán, está el CNR en Italia, del centro de Arcona, pero que engloba también a otros centros de investigación relacionados con el CNR a lo largo de Italia, está el NNI Center for Marine Research de Grecia, está Polmer Mediterráneo.
una asociación, una ONG de Albania que está integrando la acuicultura multitrófica en el país. También el Fondo de Desarrollo del Gobierno de Albania está como socio, el Centro Tecnológico Naval y del Mar, que somos los dos socios de aquí de la universidad, y nosotros, y por último, IFREMER, de Francia. Esto es siempre así. También, como les decía, en BIBLU teníamos socios asociados, que no son propiamente partners en sí administrativos del proyecto, pero sí que colaboran después en toda la implementación de soluciones y resultados que estamos teniendo en la cooperación que se está realizando a lo largo de estos países y del Mediterráneo, y ayudan a implementar y a facilitar pues esa implementación de políticas, de soluciones y de innovación, ¿no?, para mejorar el estado de las biotecnologías azules. En este sentido colaboramos con diferentes empresas, porque aquí en España, como saben, y también a nivel del Mediterráneo, uno de los LAC que había, uno de los retos que teníamos era mejorar esa colaboración pública y privada, ¿no?, como darle más paso a esa industria, y no es tan solo grandes industrias, sino también a la pequeña industria, que es la que mueve y moviliza, por así decirlo, desde la A a la Z las semillas en cada territorio, son las que más ayuda necesitaban en este sentido. Entonces tenemos a la Dirección General de Investigación y Universidades, de aquí de la CAN, bueno, los que nos invitaron en un primer lugar a participar en el primer proyecto. Luego tenemos Tilamur, que es una empresa que hace acuaponía en la región de Murcia, muy innovadora. Mediterranean Algae, que está basada en Alicante, también de España. Luego Alba Adriático, que es una compañía de acuicultura que va a integrar esta acuicultura multitrófica en Albania. El clúster marítimo tunecino. Arter, que es una agencia de desarrollo en Italia también, está ligada a la WebMed en Italia, el clúster tecnológico Blue Growth Cluster, que es de Italia, la autoridad libia para la mejora de la investigación y la ciencia, otra empresa en Francia, que es Darwin Project, que se dedica al cultivo de microalgas y generación de recursos y de productos de alto valor añadido. Y por último, Unión por el Mediterráneo, ¿no?, esa confederación a nivel del Mediterráneo de empresas también participa con nosotros, que es BusinessMed. Pues ya teniendo ese consorcio, ese proyecto con esas ideas, esos objetivos y esos paquetes de trabajo que les estaba mostrando, pues para hacer frente a los retos más importantes que se identificaron entre más de 500 actores de más de 300 organizaciones en el Mediterráneo, en el primer proyecto surge ChubiBlue, que está financiado, como les decía, por Interreg Euromed, que cuenta con casi 3 millones de euros y de los cuales 2,3 está financiado por fondos Interreg. Y su duración es hasta septiembre del 2026. A ver. Este es el equipo de la UMU, como le decía, pues que cuenta con gente desde genetistas, microbiólogos, ecólogos, especialistas en acuicultura, IT, de informática, robótica, gobernanza, etcétera. Intentamos llegar de la A a la Z, ¿no?, como darle la vuelta al círculo e intentar cubrir desde la UMU todas las expertise que podemos tener y que tenemos en la UMU al ser una universidad generalista, pues para hacer frente al proyecto. También hacer aquí un hincapié que este proyecto también es causa de nuestra oficina de proyectos internacionales, que está aquí Laura, una de las responsables de la oficina, que sin ellos pues también la preparación y la ayuda que nos dan a la hora de preparar este tipo de proyectos pues igual no hubiera sido posible, y es muy importante ese apoyo. Que forman parte del equipo, ¿no?, porque luego la parte de investigación, pero luego está la parte más de gestión y justificación del proyecto, que nos echan una mano impresionante, y de que mi background, yo vengo de esa casa también, ¿no?, estuve 6 años trabajando con ella en esa oficina de proyectos internacionales de investigación. Y como les decía, pues en ese sentido, esos 3 paquetes de trabajo, que primero identificar y mapear esas buenas prácticas, que hay un repositorio digital que hemos hecho en colaboración con CNR, que luego les pasaremos el enlace por si quieren integrar alguna nueva práctica o buena práctica. Segundo, esas buenas prácticas identificadas en cada país, pues van a ser
propuestas para que sean demostradas en ambiente real y, por último, pues crear otra serie de talleres participativos que llegue a la sociedad para que se puedan mejorar esas políticas con los nuevos retos que vayan saliendo, que vayamos identificando. ¿Cómo? Como les decía, pues a través de hemos creado una red de Blue Biotechnology Hubs, que se llaman, que son como esas comunidades locales. Creamos una comunidad en el Mediterráneo, como les decía anteriormente. Pues esa comunidad está formada por diferentes hubs nacionales, que en principio en el primer proyecto BeBlue está en España, en Grecia, en Italia, en Francia y en Eslovenia, pero en este segundo proyecto hemos atraído de nuevo a Albania. ¿Vale? Y vamos a implementar acciones también de demostración en colaboración con los socios del norte de África, sobre todo en Túnez, estamos valorando. O sea que se van a ampliar esa red, esa comunidad. Aquí como faltaría el enlace al repositorio de buenas prácticas y de actores, que es público, que está abierto en la página web del proyecto y que luego les pasaré el enlace, por si quieren integrarse o como actores que formen parte de la comunidad, porque les puede interesar